Para el promedio ponderado pues básicamente tienen que eh, saber qué es el promedio ponderado, que hay una pequeña noción de lo que es. Básicamente el promedio ponderado se utiliza para, dice aquí, para nombrar a un método de cálculo que se aplica cuando dentro de una serie de datos uno de ellos tiene una importancia mayor. Entonces, ese dato le daría un mayor peso que el resto de datos. Entonces, ahí es donde utilizamos el promedio ponderado. Eh, Básicamente, esto se utiliza mucho para sacar las notas de las personas, ¿verdad? Cuando usted está en el cole, sacar la nota, eh, se utiliza esto del promedio ponderado. Básicamente, lo que hacemos es lo siguiente. Nótese que aquí tengo dos estudiantes, Juan y Vanessa. Eh, Ellos tienen en el colegio, pues el trabajo cotidiano valía un 15, el extra clase valía un 10, las pruebas valían un 65, la asistencia un 5 y el concepto un 5. Todo esto sumado, pues nos da un 100%, ¿verdad? Resulta de que no es lo mismo sacarse un 100 en el concepto que sacarse un 100 en el trabajo cotidiano. Tiene más peso el trabajo cotidiano. Lo mismo para las pruebas, por ejemplo, sacarse un 50 en las pruebas no es lo mismo que sacarse un 50 en asistencia. Entonces, por eso es que aquí se utiliza el promedio ponderado, porque hay valores que tienen mayor peso, ¿verdad? Mayor fuerza, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que se hace para sacar el promedio ponderado? Bueno, y simplemente multiplicamos la nota que obtuvo o el valor que tiene en ese rubro por lo que vale ese rubro. Entonces, por ejemplo, para Juan, yo llego y hago para Juan lo siguiente: 80 por 15 más, y lo sumo 90 por 10. Es decir, voy multiplicando lo que la nota por el porcentaje, ¿verdad? Y todo eso lo voy a ir sumando. Por ejemplo, el otro, yo creo que aquí me va a alcanzar, voy a hacerlo por aquí. Aquí a Juan, entonces sería 80 por 15 más 90 por 10 más 80 por 65 más 100 por 5 más 85 por 5. Y todo eso lo dividimos entre el porcentaje, que recordemos la nota valía un 100%, entonces lo dividimos entre 100. Eso ustedes lo hacen ahí en la calco. De ahí vamos a un modo normal de la calculadora. No me quiere el menú, ¿qué es esto? A ver si. Entonces ahí hacemos fracción: 80 por 15 más 90 por 10 más 80 por 65 más 100 por 5 más 85 por 5. Y eso pues lo dividimos entre 100. Y entonces dice que eso es... Ay, algo hice mal, ¿verdad? Sí, aquí está el error, ya lo vi. Este era un 100, no 1000, ahora sí. Algo hice esto, algo estoy poniéndole más números, ¿verdad? A la cuenta. 90 por 10. Aquí era. Se pusieron por, ¿qué es esta vara? 90 por 10, aquí es un más. 80 por 65, ajá, más 100 por 5, aquí vamos a ver si ahora sí. Ahora sí está más, sí, 82,25. Entonces el promedio Juan es 82,25. Okay. Y básicamente eso es lo que dice el siguiente acá.
por ejemplo, ahí está lo que acabo de escribir, todo eso más bonito, ¿verdad? Con una letra más fina. Entonces ahí es hacer esas multiplicaciones que les dije, hacer la suma y al final les da 82,25. Hagan ustedes rápidamente el de Vanessa, a ver cuánto les da. Vayan haciéndolo así rápido. Y me dice alguien, cualquier persona, me dice cuánto le da el de Vanessa. Voy a ir escribiéndolo para que cuando me digan leemos igual y nada más. 70 por 10, es 74. Aquí están igual, 100 por 5 y luego en el último este son 100. Ok, ¿cuánto les da? Cuéntame. 78,6. Vamos a ver, vamos a darle igual, a ver si nos da lo mismo. 78,6. Entonces aquí era 82,25 y este es 78,6. Y si se saca el promedio ponderado, esa es una muy sencilla. La posición relativa. Bueno, la posición relativa es para poder uno comparar eh, dos valores que están en diferente población. Por eso se llama posición relativa, porque si uno los compara directamente a ellos, tal vez les da un error a uno de comparación, porque los está comparando directamente y tal vez hay factores que afecten esa comparación directa. Entonces, cuando hay dos datos que yo quiero comparar, pero están en diferente población, en diferentes factores, diferentes circunstancias, entonces yo los primeros los tengo que estandarizar. Básicamente es hacer la posición relativa. Entonces, por ejemplo, aquí leemos y dice que Carlos tiene una estatura de 1,75 m. ¿Okay? Y reside en una ciudad donde la estatura media es 160, con una desviación estándar de 20. Creo que este lo voy a dejar para después, pero Juan mide 1,80 m y vive en una ciudad donde la estatura promedio es de 1,70 m y la desviación estándar de 15. ¿Cuál da la impresión de ser más alto? Bueno, si ustedes ven, Juan mide 1,80 m. Si lo comparo directamente con Carlos, pues Juan es Juan tiene más estatura, ¿cierto? Pero estaría correcto decir que entonces que Juan es el mayor. Aquí vamos a ver, es cierto que Juan tiene más estatura, pero Juan vive en una ciudad donde todo el mundo mide 1,70 m, mientras que Carlos vive en una ciudad donde todo el mundo mide 1,60 m y él tiene 1,75 m. Eso es, por ejemplo, que yo compare, por decir algo, este ejemplo es como que yo compare, qué sé yo, a una persona que viva en Europa, donde digamos ahí la mayoría son bastante altos, y le digo, una persona de 1,90 m, en Europa eso es hasta cierto punto normal, ¿verdad? Es normal. Entonces él no se vería tan alto en su población, sería normal. Pero por ejemplo aquí en Costa Rica, una persona que mide 1,90 m es una persona que estaría más bien por encima de lo normal, ¿verdad? Entonces, aunque los dos tengan la misma estatura, relativamente él es mayor porque en su población él se ve más alto. Esto ahorita yo les voy a explicar qué es desviación estándar, pero voy a definirles que la estandarización o la posición relativa se hace así. Se saca el dato que nos dan, le restamos el promedio de ese en donde está esa población, perdón, de esa población donde está ese dato,
y lo vamos a dividir entre la desviación estándar. Ahorita repito, les explico qué es la desviación estándar. Entonces, siendo así, para responder esta pregunta, recordemos que voy con Carlos, ojo, voy con Carlos. ¿Cuánto mide Carlos? Carlos mide 1,75 m. ¿Cuál es el promedio de estatura de la ciudad donde vive Carlos? Es 1,60 m, aquí lo dice. Y la desviación estándar donde vive Carlos es de 20. Entonces aquí va en la parte de abajo, va al 20. Ustedes resuelven todo esto y les va a dar 0,75. Entonces esta es la posición relativa de Carlos, 0,75. Para Juan hacemos exactamente lo mismo. La estatura del dato de la persona o el dato de lo que queremos averiguar o estandarizar es 180. A eso le vamos a restar el promedio. En este caso el promedio es 1,70 m y lo vamos a dividir entre 15. Entre 15 porque la desviación estándar de esa población es 15, ¿verdad? Y eso nos va a dar 0,66. Entonces, en buena teoría, está mejor posicionado en su población Carlos que Juan, porque Juan tiene una posición de 0,666, mientras que Carlos en una posición de 0,75, es decir, gana Carlos. Sí, le agarran a este toque. La desviación estándar, eso se los van a dar, les van a dar todo, ustedes nada más tienen que aplicar esta fórmula. Y al final, el que le dé mayor es el que tiene mayor posición relativa. Hagan ustedes ese, por favor. Recuerde que es la posición relativa es el dato menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces tienen que hacer una para Edward y otra para Jonathan. ¿Okay? Tienen que hacer una para cada uno y ver cuál es el que le da mayor. ¿Cuánto les da Edward? 1,5. ¿Cuánto, perdón? 1,5. Okay, ¿qué hiciste? 1,88 menos, ¿verdad? Porque ese es el dato de él. Menos la estatura que es 1,64 entre la desviación estándar que es 16, ¿verdad? Y esto nos va a dar, vamos a hacerlo aquí en la calco, 1,88. Pero este cálculo está como raro porque 1,64 entre 16, eso nos da así 1,5. La posición relativa de Edward es 1,5. La de Jonathan básicamente es 0,60. 1,78 menos 1,70 entre 12, ¿verdad? Entonces de aquí sería así: 1,78 menos
1.70 entre 12. Y ese es 0,6 periódico, ¿verdad? Entonces, ¿quién gana? Tiene mejor Edward. mejor posición relativa. Edward. Ahí está. Entonces, Edward. Estamos. Y aquí es donde vamos a hablar de las medidas de variabilidad o dispersión, que eso ya es lo último del día de hoy. Aquí vamos a hablar de la varianza y la desviación estándar, ¿ok? Esto cuando ya les pase este documento, ustedes pues esperaría yo que lean todo esto para que se den una idea de qué es lo que estamos haciendo o pues la historia de el concepto, pero yo les voy a explicar así rápidamente cómo es que se hace esto de la desviación estándar y de la varianza y qué es lo que significa eso básicamente. Entonces, vamos a ver, aquí tengo a Rolando y tengo a Nicole, dos estudiantes que fueron a hacer los exámenes de bachillerato. Estas fueron las notas de Rolando, estas fueron las notas de Nicole. Ahora, quiero saber cuál es el promedio de... ¿Alguien me puede sacar el promedio de Rolando? El promedio, recuerde que es la suma de todo dividido entre el total de datos, es decir, sumar 98 más 95 más 70 más 74 más 73 más 94. Sumemos todo eso y lo vamos a dividir entre las notas, ¿verdad? Que son 6 notas. En total son 6 exámenes, entonces hagamos esa suma y dividámoslo entre 6, por favor. Y lo mismo para Nicole, si me hacen el favor, súmenlo y lo dividimos. Saquen el promedio de cada uno. Profe, el de Rolando sería 84. Ok, vamos a escribirlo por acá. Voy a ponerlo así. Rolando, promedio 84. Ok. ¿Y Nicole? $84 también, ¿verdad? De casualidad tuvieron el mismo promedio. Ok. Ahora, básicamente, Nicole es una estudiante de 80s. Y Rolando también es un estudiante de 80s porque su promedio dio 84. Es decir, en general él es un estudiante de 80s. Pero Rolando es más cambiante. Nótese que tiene notas muy altas, pero tiene notas muy, no bajas, pero notas pegadas ahí al raspando, ¿verdad? Dejando los pelos en el alambre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, recuerde que el promedio lo que hacía, el promedio, como me lo preguntó al principio la compañera, el promedio lo que hacía era que los que más tienen le dan a los que menos tienen. Y entonces al final yo promedié aquí una nota de 84, es decir, Rolando en general siempre sacaba 84, aunque siempre estuvo perdido, ¿va? Nicole hace lo mismo, las notas más altas, que serían estas tres que marqué, le van a dar unos cuantos puntitos a las notas más bajas. ¿Estamos? Pero nótese que Nicole tiene una unas notas más homogéneas. Me refiero más homogéneas a que son todas más cercanas, menos variables. Todas andan ahí en el rango de 80 y algo. Entonces a ella el promedio le dio 84. Entonces, si yo el día de mañana saco la desviación estándar de Rolando, ¿cuán perdido está Rolando? Vamos a ver, ¿cuán perdido está Rolando del 84? Ojo lo que pasa. Del 98
al 84, ¿cuánto espacio hay? De ahí 6 y 8, 14, ¿verdad? Es decir, está perdido 14 espacios. Del 95 estaría perdido, entonces si este estaba perdido 14, está perdido como 3 menos 11 más o menos. Es decir, si él quiere llegar al promedio, el 98 tendría que regalar 14, el 95 tendría que regalar 11, ¿verdad que sí? Para que sea 84. El 70 está más bien perdido por debajo. El 70 para llegar al 84, ¿qué necesita? Que le regalen cuántos? 14, ¿verdad? Y si usted le suma 14, él llega a 84. El 74, ¿cuántos necesita? Necesitaría el 74 que como unas 10. 10, ¿verdad? Sí. El 73 el 11, 10. ¿verdad? Y el 94 regalaría 10. En términos generales, vea que aquí andan perdidos más de 10 espacios. Cada uno anda perdido más de 10 espacios. ¿Okay? Si yo los quisiese hacer que todos lleguen a ese 84, andan perdidos. Entonces, cuando yo saque la desviación estándar lo que me da es como un promedio de la perdición. O sea, en términos generales, cuánto más o menos andan perdidos todos. Entonces yo sé que él anda perdido de 10 a 14 espacios, ¿verdad? En algunos casos 14, en otros 10 y en otros 11. Entonces, en términos generales, ¿cuán perdido está? Para darnos cuenta de eso, lo hacemos en la calculadora, ¿ok? En la calculadora. Para hacerlo en la calculadora, este proceso, yo aquí lo hice a mano, pero ustedes eso no lo tienen que hacer. Ustedes lo tienen que hacer en la calculadora. La desviación estándar para esta calco se saca así. Menú, igual en el modo estadístico, el 1 para digitar las notas, por ejemplo, 98, 95, 70, 74, 73, 94. ¿Okay? AC para guardarlas. Y ahora le doy Shift, le doy Option nada más. Y voy a la parte donde dice 2, que es calcular. Y ahí ya con eso estamos. Ya aquí ella me da la desviación estándar. Hay dos tipos de desviación estándar. Está la desviación estándar muestral y está la desviación estándar poblacional. ¿Okay? La muestral y la poblacional. Cuando usted tiene todos los datos, todos, y no le hizo falta ninguno, entonces va a sacar la poblacional. Pero cuando a usted le hicieron falta datos, entonces saca la muestral. ¿Cómo yo diferencio eso? En el contexto del problema. Nótese que hay 6 exámenes. ¿Cuántas notas tenemos acá? 6, es decir, tenemos todas las notas. Entonces sacamos la poblacional. Si yo hubiese tenido solo 5 de las 6, entonces saco la muestral. ¿Quedó claro? ¿Cómo yo diferencio aquí la poblacional de la muestral? Bueno, en este caso, la poblacional, dice, si determinamos la desviación estándar de Rolando, resulta que es 12,91. Entonces, 12,91 lo encuentro bajando aquí, donde en SB, SX, 12,91. Es decir, ¿qué significa ese 12,91? El 12,91 significa que cada uno de estos datos en general anda perdido 2 espacios. Es decir, que si usted le resta o le suma 12,91, cada vez es la mejor forma de acercarse, es la mejor forma en la que todos se acercarían al 84. Eso es lo que significa esa desviación estándar. En general, todos andan desviados, andan perdidos 12,91 lugares. ¿Okay? Saqué, repito, la poblacional porque tengo todos los datos. Supongamos que no era la poblacional, sino que era la muestral.
La muestral la encuentro con este simbolito. Es como una O, con un ganchillo ahí, que es este que está acá, o X. Entonces, si esto hubiese sido muestral, entonces la desviación hubiese sido 11,78. Okay. Ahora, si hacemos lo mismo para Nicole voy a usar la otra calculadora, ¿ok? Para que vean cómo se hace esto con la otra calco. Con la otra calco me voy acá, Casio. Esto. Pero esta computadora cada día pide más cambio a gritos. Ay, la abrí hace rato y nada que abre la calculadora. Aquí está, bueno ya. Para esta otra calculadora tengo que hacer más pasos. Tengo que irme menú, el modo estadístico es el 3 y toco el 1. Ahí ya me da para meter los datos. Voy a meter los datos de Nicole. 83 igual, 85 igual, 87 igual, 81 igual, 86 igual, 82 igual. Quiero que hagamos la misma idea. ¿Qué tan perdidos están los datos de Nicole de ese 84? ¿Qué tan perdidos están? Bueno, el 83 para llegar al 84 le falta 1, ¿verdad? El 85 más bien tiene uno de más, entonces quitémosle 1 y ya llegaría. El 87 anda perdido 3 espacios. El 81 también 3 espacios. Porque el 81 para llegar al 84 le faltan 3. Y el 86 anda perdido 2, ¿verdad? Lo mismo que el 82, anda perdido 2 espacios. Es decir, la perdición de Nicole respecto a su promedio es de 1 a 2. De 1 a 3. Anda perdido en términos generales de 1 a 3 espacios. Entonces vamos a sacar cuánto es. Aquí ya me dije yo que era 2,36. Ya lo había sacado previamente. Entonces voy a sacarlo. Una vez que metemos los datos en la calculadora vieja, también tocamos AC para que queden guardados. Y luego voy a Shift 1 para, ve aquí donde dice Statistics, ¿verdad? Shift 1 para el menú estadístico. Y el 4 es bar de variabilidad, no de ir a tomar cuadro, es de variabilidad, ¿verdad? Entonces tocamos el 4. Y aquí hay 4 opciones. Entonces, la primera opción es la cantidad de datos, es decir, que si yo le doy 1, pues me va a dar que hay 6 datos, no tiene mucho sentido. La número 2 me daría el promedio, es decir, me daría el 84. La número 3 es la desviación estándar, ve que tiene la O con la tilde. Entonces, esa es la desviación estándar muestral y a mí la que me interesa es la 4, que es la desviación estándar poblacional. Me interesa la 4 porque también tengo todas las notas de Nicole. Entonces voy a tocar 4, aquí se aparece y le doy igual. Y me da 2,36. Es decir, ¿qué significa ese 2,36? Significa que en términos generales, Nicole necesitaría de 2,36 sumando o restando a cada uno para dar las mejores aproximaciones para que cada uno de esos datos llegue a ser 84. Eso es la desviación estándar. Ahora, si los comparamos directamente, de Rolando anda mucho más perdido, por eso la de Rolando es más alta. Como Nicole es más, los datos son más cercanos entre sí, pues por eso es que la desviación estándar de Nicole es más baja. ¿Qué sería la varianza? Bueno, primero pregunto, ¿quedó claro esto de la desviación estándar? A mayor desviación estándar, más perdidos están los datos entre sí, ¿verdad? Más separados. A menor desviación estándar, más cercanos. Voy a borrar esto. El promedio sí lo voy a dejar aquí. El promedio era 84. Y aquí el promedio también es 84. Ok. La varianza
o variancia, como quiera llamarlo, cualquiera de las dos, según ahí lo que he leído, pues las dos es lo mismo. La varianza es lo mismo que hacer esto, solo que mediante otra forma. Solo que esto nos va a dar unas desviaciones, mm, unos cálculos más elevados, porque estos son elevando al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado ¿a quién? A la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, usted agarra la desviación estándar que obtiene de Rolando y la eleva al cuadrado. Entonces, por ejemplo, voy a elevar al cuadrado. Yo agarro el 12,91, ¿verdad? 12,91 y lo elevo al cuadrado y eso me da 166,66. Es por eso que este me da 166,96. Y la de Nicole es hacer lo mismo con el 236. Elevamos el 236 al cuadrado y ahí nos da la varianza. Entonces, básicamente, esto nos dice que el cuadrado de las desviaciones de Nicole es 5,56 y el cuadrado de las desviaciones de Rolando es 166. Pero son exactamente sirven para lo mismo, para medir la distancia que hay entre los datos y el promedio. Esto no tiene mucho de ciencia. Esto, en el examen, de hecho, casi que nosotros nunca sacamos, ¿verdad? Siempre nos dan la varianza o nos dan la desviación estándar. Ahora, si el día de mañana a ustedes les dan la varianza, ¿cómo sacamos la desviación estándar? Sencillo, le sacamos raíz. Si, repito, si tenemos estos, ¿verdad? Voy a tocar aquí, son segundos. Si tenemos estos y queremos sacar estos de acá, elevamos al cuadrado. Pero si es al revés, si tenemos estos y queremos ir para allá, entonces aquí sacamos raíz. Vea que no es mentira. Yo agarro, voy a ponerlo aquí. Ay, santísimo. Yo agarro este de acá, vamos a ver, ¿dónde está? Ajá. 166,66. Perdón. Raíz de 166,66 y le doy igual y eso me da 12,90, que era este de acá. Ya si le pongo más decimales, pues obviamente me va a dar más, me va a ir dando con más precisión, ¿verdad? Y por ejemplo, yo agarro este 5,56 y le saco la raíz y eso me da 2,35, que era este 2,36, por ahí anda. Entonces, así se sacan la varianza si tenemos la desviación estándar o la desviación estándar si tenemos la varianza. Okay. Y creo que ya por último vamos a hablar del coeficiente de variación. Yo creo que sí, ya es el último. Sí, es la última. El coeficiente de variación lo que hace es poder compararlos a ver quién es más variable. Aunque a veces la lógica nos indicaría que o sea, cuando uno los ve así, uno dice, obvio, profe, es más variable Rolando que Nicole. Pero hay una fórmula que hace posible esa comparación entre ellos dos y eso siempre se saca con el coeficiente de variación. Aquí resulta que ustedes vieron que era más variable porque aquí tenemos los datos, tenemos el 98 todos, entonces nosotros sabemos de como que él es más variable que Nicole. Pero si no tuviésemos esos datos, entonces es importante sacarlo así. El coeficiente de variación se saca agarrando la desviación estándar que tiene, por ejemplo, Rolando, la desviación estándar que tiene Nicole y por aparte cada uno los vamos a dividir entre el promedio que le corresponde. Entonces, por ejemplo, si me fijo en el caso de Rolando, para el caso de Rolando, ¿cuánto es la desviación estándar de Rolando? Habíamos dicho que era 12,91, ¿verdad? Entonces dividimos 12,91 y habíamos dicho que el promedio de él era 84. Entonces 12,91 dividido entre 84 y hay que multiplicarlo por 100 para sacar el porcentaje. Pues esto nos da que el coeficiente de variación de Rolando
ustedes lo resuelven, eso les da 15,36 cuando hacen esto. Mientras que para Nicole hacemos lo mismo. La desviación estándar de Nicole era 2,36. Lo vamos a dividir entre su promedio, que el promedio de Nicole, recordemos que también de casualidad era 84. Y pues eso nos da 2,80. Al multiplicarlo por 100 me da 2,80. Y eso básicamente es todo lo que hay que hacer. Voy a hacer unos ejercicios. Vamos a ver si nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda 15 minutos. Vamos, entonces dice que la primera dice B, porcentajes. Entonces esto es básicamente cuando le hablan de promedio de la nota que sacó 100, pero de 20. Entonces esto sería 20%. Esto sería promedio ponderado. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. Pregunta, tema, promedio ponderado. Okay. Entonces básicamente sería 20 por 100, ¿verdad? Lo que se sacó por el porcentaje que vale. Más 30, el porcentaje que vale, que sería 30 por 90. Más, y lo mismo, ¿verdad? 50 por 80. ¿Cuánto les da eso? Y hay que ir entre el total, la nota sumado a estos da 100, ¿verdad? Entonces hay que ir entre 100. ¿Cuánto les da eso? 87. 87, yo les creo, ¿verdad? Es nada más de Sí, meter una 87. calculadora. Listo. Facilita, ¿está o no? Dice la 44, dice, un profesor aplicó un examen a 11 estudiantes, a 11 estudiantes de una sección. La siguiente tabla muestra los resultados de las calificaciones. Entonces, nótese que no están acomodados, mae. Si fuese que me pregunten por la, a ver, aquí me pregunten por la mediana, hay que acomodar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Dice que hay más de una sola moda. O sea, hay repetición. Vamos a ver, el 92 se repite una, dos, tres veces. El 93 se repite una, dos veces. El 96 se repite una, dos, tres veces. Y el 98 solo una y el 100 solo una. Entonces, bueno, y el 97 solo una. Entonces, sí, ¿verdad? Hay más de una moda. El 92 es moda, porque se repitió no, tres veces, ¿verdad? Y el 96 también es otra moda porque se repitió la misma cantidad de veces. Entonces, cuando dos son repetidos la misma cantidad de veces y son los mayores que se repiten, entonces decimos, vamos a decir, ¿en el grupo hay más de una sola moda? Sí, es bimodal. Bi de dos, ¿verdad? Entonces es dos modas, ¿verdad? Entonces, correcto. Dice, la mediana del grupo de calificaciones corresponde a 92. Vamos a ver. La mediana es el valor que está en el centro. Cualquiera diría, sí, vea, aquí está en el centro el 92. Hay 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha. Pero eso es falso, man. ¿Sabe por qué es falso? Porque hay que acomodarlos. Porque hay que Pero acomodarla. con solo ver, esto es falso. ¿Saben por qué? Con solo verla yo sé que es falsa. Primero, porque no está acomodado. Y entonces lo hacen al propio para engañarlo a uno. Y segundo, 92 es el valor más pequeño. Entonces va a estar en las primeras posiciones. No en las posiciones del centro, ¿verdad? Entonces se pone tres veces el 92. Luego iría el 93 una vez. Luego el 93. Voy a ordenar de una vez. Después del 93, ¿cuál sigue? El 96, ¿verdad? Tres veces. Luego el 97. Después el 98. Me faltó un dato, ¿no? 98. ¿Cuál me falta? Dígame, a ver.
Bueno, 92, 92, 92. Luego, bueno, el 93 se pone El dos noventa y veces. tres va dos Sí. veces. 98 y 100, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, la mediana es el que esté en el centro, es decir, va a ser 96. Vea que hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sorry por esa, pero es falsa. ¿Ah? Y la última, la media aritmética. ¿Qué era la media aritmética? ¿Qué era la media aritmética? Ahí la suma. 92 más 92 más 92, bla, 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 más 96 más, perdón, más 98 más 100, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir entre cuánto. Son 5, 11, ¿verdad? Son 11 datos. Cuando vemos que la primera es verdadera, entonces sabemos que es esta, o esta, o esta. Pues ya sabemos que, mira, ya esto no tiene ni que hacerlo, mae. Es esta la D. ¿Saben por qué no había que hacerlo? Porque la medida sí es No 95. por eso, vea, la uno es verdadera. Entonces eso impide que la B pueda ser correcta, ¿verdad? O sea, porque la B dice que solo la 3 y es falso, le faltaría la uno, ¿verdad? Ahora, la C dice que es la uno y la 2, pero ya la 2 sabemos que es falsa. Entonces no puede ser la uno y la 2. Entonces, no, perdón, me equivoqué. Hay que ver si la tercera es verdadera, porque si la tercera es verdadera, entonces es la D, y si no es la A. ¿Les dio 95? Sí, profe, sí da 95. Bueno, entonces como si da 95 es verdadera. Entonces, la D. Si esto no hubiese dado 95, entonces la A, ¿verdad? Dice, con base en la información dada, ¿cuál es el promedio en horas que dedica el grupo de amigos a escuchar música semanalmente? Ok, esta no se la dije en la explicación porque eso no venía como un tema, pero se lo voy a decir ahorita, ok. Esto es el promedio con marcas de clase. Okay. Vea que aquí me están preguntando por el promedio. ¿Qué era el promedio, muchachos? El promedio era la suma, ¿verdad? De todos los datos, ¿verdad? Dividido entre el total de datos que hayan, ¿verdad? Esto se está viendo demasiado pegado, man. Pero bueno. En este caso, yo como aquí tengo, vea, aquí tengo dos personas que estudian de 4 a menos de 6. Entonces, de 4 a 6, yo no, o sea, yo sé que hay dos personas que estudian de 4 a 6 horas, pero yo no sé con precisión cuánto estudia cada una de esas dos. A como pueden escuchar música, perdón. A como puede escuchar, una persona escucha 5 horas, la otra le pudo haber dado la gana de escuchar 5 horas y media. ¿Sí me explico? Hay dos personas que escuchan música de 4 a 6 horas semanales. ¿Okay? Pero yo no sé cuánto escuchan en términos exactos. Entonces ahí es donde se hacen las marcas de clase. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Le vamos a poner un valor fijo a esto. Entonces de 4 a menos de 6 vamos a decir que la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 4 a 6? La mitad de 4 a 6 es sumar 4 más 6. Vamos a poner aquí. Marca de clase. Entonces aquí sería 5. Porque usted suma 4 más 6, eso le da 10. Dividido entre 2, 5. Por ejemplo, de 6 a 8 la mitad está en, sumamos 6 más 8, nos da 14, dividido entre 2, 7. Y de 8 a 10, de ahí sumamos 18 y lo dividimos entre 2, 9. Y entonces cuando tenemos esto, una vez que ya lo tenemos, sacamos el promedio
ponderado. El promedio ponderado es la cantidad que hay, perdón, la cantidad por lo que vale, es decir, 2 por 5, ¿verdad? Más 3 por 7, más 5 por 9. Y eso lo vamos a dividir entre cuántas personas hay en total. ¿Cuántos amigos habrían? 2 y 3 son 5 y 5 lo vamos a dividir entre 10 amigos porque el total son 10 personas. Y esto nos da ¿cuánto? 31 más 45 son como 76 dividido entre 10, 7,6, ¿no? 7.6. ¿Listo? Esto no es necesario que ustedes lo copien porque yo ahorita les voy a pasar este también se lo voy a pasar. Ok, ¿qué era el recorrido intercuartílico? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué era el recorrido intercuartílico? ¿Me pueden decir? Cuartil 3 menos cuartil 1. Cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, de el departamento de mercadeo. Entonces voy para acá, para mercadeo. Cuartil 3 menos cuartil 1, 41 menos 10, 11. Cuidado, nos da algo, ah. Dice, recorrido. ¿Qué era el recorrido? ¿Qué era el recorrido? Recorrido, rango o diferencia máxima es máxima menos mínimo. Máximo menos mínimo. Entonces el máximo estamos en informática ahora. El máximo de informática 44. El mínimo 18. 26, profe. Y ya, tome, ahí está. Nos faltan 3 nada más y ya terminamos hoy, muchachos. Para que se puedan marchar. Dice, la calificación mínima del primer semestre. De la mínima del primer semestre es 50. Sí, ¿verdad? Sí, 50. Y la mínima del segundo semestre es 60. Dice, la calificación mínima del primer semestre es menor que la del segundo semestre. Claro, es más pequeña la del primer semestre. El recorrido intercuartílico. ¿Qué era el recorrido intercuartílico? Recuerde que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces dice que el recorrido intercuartílico en el semestre 2 es mayor que en el primer semestre. Bueno, ahí vamos a sacar recorrido intercuartílico en el segundo semestre. En el segundo semestre es cuartil 3 que es 90 menos cuartil 1 que es 70. Y eso nos da 20. Y en este de acá, en el primer semestre sí, el cuartil 3 es 80 menos el cuartil 1 que es 60. Y eso también me da 20. Entonces, no, el recorrido intercuartílico no es mayor en uno que en el otro, son iguales. Entonces esta es más bien, perdón, falsa. Entonces solo la 1. Dice la 50. Dice, con certeza en cada semestre una calificación final de 80. Vamos a ver, qué complicado esto, pero para que me entiendan, ahorita me voy a devolver. No, vamos a hacerlo de una vez. Voy a hacerlo de una vez, sí, voy a hacerlo de una vez. Permiso acá. Voy a ir aquí a la que estábamos haciendo. Yo a ustedes, cuando les expliqué esto de los cuartiles, aquí está, vea esta, qué importante. Voy a presentarla rápidamente. Esta. Vamos a ver. Yo dije que el cuartil 1, por ejemplo, aquí dice cuartil 1, se posicionaba en el 3,25. ¿Y cuánto nos daba el valor del cuartil 1? 13, ¿verdad? O sea, 13 iba a estar aquí. Pero yo le pregunto, el cuartil 1 es 13. Pero 13 fue uno de los datos. O sea, fue uno de estos datos, el 13.
¿Hay alguien, digamos que si esto fueran las edades de un grupo de personas, hay alguien que tenga 13 años? Es una pregunta para cualquiera. Ustedes me podrán decir sí o no. El cuartil 1 No, me dio profe, 13, pero hay alguien que no hay tenga... ninguno que tuviera ¿Verdad tres. que no? ¿Qué significa esto? Que los cuartiles son simplemente medidas para uno delimitar o guiarse, pero no son medidas que forman parte de los datos. Es decir, yo aquí tengo 13, pero nadie dio 13. Por ejemplo, vea el cuartil 3. El cuartil 3 dio 25,5, pero nadie es 25,5. Hay uno de 25 y otro de 26, pero nadie de 25,5. Entonces, los cuartiles no son sinónimo de que haya alguien que tenga o que ocupe ese dato. ¿Quedó claro esa parte? Sin embargo, el mínimo y el máximo, sí, el mínimo y el máximo, perdón, el mínimo y el máximo, por ejemplo, el mínimo es alguien que está aquí y el máximo es alguien que está acá. Ellos sí son parte de los datos, los cuartiles no necesariamente. Podrá pasar que algún día sí, alguien tenía 13 y ahí de casualidad el cuartil 1 quedó en el 13, pero no siempre van a ser certeza de eso. La única forma de yo cerciorarme es que yo tenga los datos ahí para comprobar, pero como en ese ejercicio yo no tengo los datos, pues ni modo. Lo podemos ver también aquí, en esta. ¿Dónde estaba? Aquí. Vea esta, el cuartil 1 tenía una posición de 425 y me dio ¿cuánto? El cuartil 1, 11. Pero 11 no está aquí. O sea, no es ninguno de los datos. Espero que les quede claro eso. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Me dicen a mí que con certeza hay una persona que tiene 80. O sea, hay alguien que tiene 80 de nota. Y eso lo hacen, véame, al propio para confundirlo. Le ponen aquí un 80 y aquí también le ponen un 80 y usted va a decir, mae, sí, verdadero. Pero mae no, mae no. Falso. ¿Por qué? Porque el 80 es el cuartil 3 y no necesariamente los cuartiles son datos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es falsa. Dice, en cada uno de los semestres, al menos un 25%. Acuérdense que cuando ya hablamos de 25%, me están hablando de este 25, de este 25, de este 25, de este, o de este, o de este, o de este, o de este. ¿Okay? Son cada espacio, ¿verdad? Dice, se obtuvieron entre 70 y 80 en ambos semestres, en cada uno. Entonces vamos a ver, sí, vea, del cuartil 1 hasta la mediana hay un 25, ¿verdad? Que eso sería de 70 a 80. Y aquí de la mediana al cuartil 3 también se ubica un 25%, porque recuerde que cada cuarto tiene un 25%. Entonces esta es verdadera, porque sí se ubicaron en al menos un 25% de 70 a 80. Entonces esta sería solo la 2. Ay, no, aquí la marqué mal, era esta. No puedo marcar porque me aparece ese chunche ahí, lo ven. No me deja marcar. Pero voy a marcarlo así. Okay. Aquí marqué mal. Vamos a ver, ahora sí. Última pregunta de la noche. Dice que el recorrido de las calificaciones del primer semestre. Y no me preguntaron nada de variabilidad. Creo que me hacen falta preguntas. No nos vayamos. Quiero que esto lo terminemos hoy, muchachos. Entonces, si se pueden quedar conmigo hasta el final, mejor. Dice, el recorrido de las calificaciones del primer semestre es mayor que el segundo. El recorrido del primer semestre va desde el mínimo que es 50 hasta el máximo que es 95. Es decir, el recorrido es 45. Se restan. Y en el segundo semestre serían desde 60 hasta 100, o sea, el recorrido es 40. En el primer semestre es mayor, correcto.
Hay total certeza que en el segundo semestre hubo al menos una nota de 80, pero no se puede cumplir lo mismo para el primer semestre. Vamos a ver, en el segundo semestre, en este, hay una nota de 80. Recuerde que las notas generalmente no son ni el cuartil 1, ni el cuartil 2, ni el cuartil 3. O sea, yo no puedo saber con certeza si alguien sacó 80. Por ejemplo, sí sé que alguien sacó 60 y 100, porque son el mínimo y el máximo. Pero los cuartiles y la mediana no necesariamente son personas que hayan sacado esa nota. Entonces esta parte es falsa. Y si ya esta es falsa, entonces no me interesa el resto, porque ya esto es falso. Entonces la respuesta correcta sería solo la 1. Dice que considera las siguientes proposiciones. Recordemos que cuando me hablen de la palabra términos relativos, entonces términos relativos es posición relativa. Entonces esta pregunta tiene que ver con estandarización. La estandarización era esto. Z es igual a el dato menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces, vean, en términos relativos dice la masa de Juan es superior a la de Rita. ¿Cómo se saca eso? Bueno, voy con Juan. Voy con Juan aquí. Okay, voy con Juan. Juan sería así. Vamos a leer la medida aritmética de las masas de ellas es 58 y en ellas es 48. La desviación estándar de cada grupo es 3 y 5 y por otro lado, ok, aquí está Juan 70. Le voy a quitar el promedio, recuérdelo. Voy a ponerlo aquí. Eso es el dato menos el promedio entre la desviación estándar. Sigue la fórmula nada más. Entonces el dato de Juan son 70. Voy a hacerlo aquí también. Juan son 70 menos el promedio. Pero yo tengo que agarrar el promedio de quién. De los hombres. ¿Cuántos son el promedio de los hombres? Hay 14 varones y 18 mujeres. En ese mismo orden, la desviación estándar de cada uno son 3 y 5. Ok, aquí está la media aritmética de ellos es 58. Entonces a Juan le resto 58. Porque recuerde que la media aritmética es el promedio. Y lo voy a dividir entre la desviación estándar. La desviación estándar de los hombres es de 3 kilos. Háganme esto, por favor, en la calculadora, ustedes. Ya me quedé solo. ¿Lo hicieron ya? Fátima, Joana. Marianela. Creo que lo que hicieron fue que dejaron grabando. No, no, profe, aquí estoy. Lo que pasa es que no he terminado. Ah, bueno. Aquí estoy también. Ah, bueno, qué susto. Esto lo voy a cortar para no quedar así como que madre que se sintió solo.
¿Cuánto le da? 3. No sé si le metí bien los datos, la verdad. Sí, nada más era restar esto, hacer este. 70 menos 58 y lo vimos entre 3. No, es que yo me puse a hacer el de Rita. Ah, ok. Voy a hacer este rápidamente. Entonces, 70 menos 58 entre 3. 5.66. A mí me da 4. No, espera, es que le puse 53, bro. Es el sueño ya. Ya. No, sí, 4, Ok, 4, Juan 4. es 4. Le metí 5. Rita, ¿cuánto sería? Rita sería. ¿Cuánto es el? 65. 65 es Rita, 65. ¿verdad? Ajá. Menos, ¿cuánto es el promedio de las mujeres? 48. 48. Entre la desviación estándar de las 5. mujeres, 5. 5. ¿Y eso cuánto les da? 3. ¿Perdón? 3,4. 3,4. Voy a sacar de una vez el de María, el de Ana y el de José, porque ahí fijo me los van a preguntar, ¿verdad? Vamos a ver, me preguntan aquí el de José. Santísimo. El de Yo María, tengo una pregunta. José y María. Cuando hace preguntas de notas, el mejor posicionado obviamente va a ser el que tenga la mejor nota, pero cuando hacen preguntas por peso, el mejor posicionado es el que tenga menos peso, No, ¿no? no. El que tenga más peso es el más No pesado, es el ganador. Eh, la, El de José serían 2, profe. la única forma en la que gane sea la menor es cuando hablemos de tiempo. Cuando hay una carrera, por ejemplo. En una carrera, el que hace menos tiempo es el que gana. ¿Cierto? correcto. Pero en el peso no, el que tiene más peso es el que gana. Uno lo ve desde el término de la salud, ¿verdad? De que entre más peso, más hecho leña estoy, ¿verdad? Pero también es relativo, porque entre menos peso también más hecho leña está, ¿verdad? Porque una persona que pesa muy poco tiende a tener también problemas, ¿no? Ahí los extremos. Pero aquí en Buena Teoría están hablando de la posición relativa y no es de ganar o perder, simplemente quién está en mejor posición respecto al peso. Entonces, el que gana ahí es el más grande, digamos. Dime. Profe, la respuesta de José son 2 y la respuesta de María son 3.2. Ok, de José serían 64 menos 48 entre 3, ¿verdad? No, menos 58. Sí, perdón, 58, sí. Y el de María, 64 menos, Ajá. 48. ajá, Y entre entre 5, ¿verdad? 5. ¿Y eso me da cuánto, perdón? Serían 3.2. Ok, ahora sí vamos a revisar. Dice, en términos relativos, la masa de Juan es superior que la de Rita. Juan y Rita, sí, correcto. En términos relativos, son más variables las masas de las mujeres que las de los varones. Ay, ay, ay. Aquí no me están preguntando por alguien en específico, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero no, son menos variables las de las mujeres porque están más cercanas, digamos. Eso, ¿cómo lo sabe usted? Porque usted solo tiene dos datos, Porque solo tiene dos. ¿Y son cuántas mujeres? 18. 5. ¿Sí ve que son 18 mujeres? Sí, 18. Entonces no sabemos, no 18. sabemos el resto, o sea, no sabemos si el resto andan ahí Bueno, variando. pero con los datos que están dando, eso es, No, profe, con los datos que están con dando. los datos que están dando yo, esto, cuando no me preguntan por alguien en específico y me dicen que quién es más variable, qué grupo es más variable, entonces utilizo el coeficiente de variación. ¿Ok? El coeficiente de variación, vamos a verlo para que no haya confusión. El coeficiente de variación, vamos a ver, eso lo vimos casi al final de esto. Varianza. Aquí está. Ve, el coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. ¿Ok? Eso es para ver el grupo que es más variable. ¿Ok? Entonces,
Desviación, repito, desviación, vamos de nuevo. Desviación estándar entre promedio por 100. Entonces vamos a ver a los hombres. Los hombres, la desviación estándar entre promedio, vamos aquí a escribirlo antes de que se nos olvide. Desviación estándar entre promedio por 100. Entonces, para los hombres, ¿cuál es la desviación estándar de los hombres? 3, ¿verdad? 3. Entre el promedio de los hombres, 58 kilos por 100. Hagan esto, por favor. 5.17. 5,17%. O sea, los hombres tienen una variabilidad de un 5,17%. Eso es lo que dice el coeficiente de variación. Ahora voy con las mujeres. Las mujeres serían, ¿cuál es la desviación estándar? 5, ¿verdad? Ajá, 5. Entre el promedio. 48%. Que voy a poner que mujeres. 10.41. Hijo de pucha 5 montón. entre 48%, ¿verdad? Eso. 5 entre 48%. 10.41. Entonces, ¿quiénes son más variables, los hombres o las mujeres? En buena teoría las mujeres tienen mayor variabilidad, ¿viste? Qué engaño aquí con estos datos. ¿Cómo se abusan de uno? Yo, como, eso es machismo, profe. En términos relativos son más variables las masas de las mujeres que la de los hombres, correcto. Son más gordas. Ambas, entonces ambas son verdaderas. Son ambas, exacto. Y bueno, vamos con esta. Dice, la masa de José es superior, en términos relativos, la masa de José es superior a la de Ana. La de José, de ahí fue puchi, de ahí no sacamos a Ana, bueno. Ana es 60 kilos, menos los 48 el promedio, entre la desviación estándar que son 5. 2.4. 2,4. Entonces, vamos a ver, José es superior a Ana. No, ve que José es 2. Falso. ¿La masa de José es igual que la de María? No, tampoco. No, Ninguna. tiene más masa María. Ninguna. Bueno, muchachas, porque solo quedan ustedes ahora, solo chicas me quedaron al final. Fátima.